Bueno amigos, para este video voy a cambiar el sistema que he venido usando para mostrar lo que hago, ¿no? Siempre, todos los videos que he mostrado, simplemente eh, represento lo que he logrado hacer con la programación aplicado a la ingeniería o aplicado por lo menos en el caso de Visual Basic, para el campo administrativo o comercial. Siempre muestro qué he hecho, mas no muestro cómo lo hago. En este momento, este va a ser el primer video donde sí muestro cómo hago yo las cosas en Python, de qué manera pienso o voy desarrollando el programa en función de lo que necesito. Y para ello, entonces vamos a hacer una aplicación. Esto es bastante sencilla, de, de mostrar en una tabla los datos que se requieren para representar este esquema que tenemos acá. Este es un ejercicio de acueductos extraído del libro Acueductos, Fundamentos Teórico-Prácticos del ingeniero Simón Arocha Ravelo. Y para este programa, como va a ser un programa sencillo, no va a terminar el cálculo de lo que necesito porque llevaría mucho tiempo hacerlo, sí voy a mostrar cómo inicio un programa, cómo establezco la prioridad de los datos que requiero en función de lo que yo quiero representar en este momento. En este momento voy a representar solamente una tabla que me muestre en la primera columna los nombres de las redes, porque como esto es un acueducto, yo quiero representar los datos de lo que tengo acá. Esos datos es factible que los pueda usar después en un programa más avanzado donde yo pueda calcular el cierre de las redes para los gastos de este sistema de acueducto. Pero en principio, para que el video no se haga extremadamente largo, que pueda llevar varias horas, lo que voy a representar aquí es cómo guardo esos valores en un programa hecho en Python. Entonces, ¿qué quiero? Ya aprovechando que tengo el esquema, para los datos que voy a utilizar, lo primero que necesito definir son los nodos. Los nodos, en este caso, tengo muchos nodos, pero para que la entrada de datos no sea tan larga, voy a trabajar solamente con 5 nodos. Estos nodos los tengo representados por letras. Uno que otro viene con letra y número, pero todos casi siempre son letras. Y voy a trabajar desde la A1, esta red, hasta el nodo D. Es, eh, es factible de que yo no puedo representar las redes si no he definido los nodos. Esa es una manera de que hay que siempre analizar el problema y saber qué datos tengo y qué datos debo entonces ingresar. Entonces, lo primero que yo debo definir es el número de nodos, y una vez que tengo el número de nodos, los haya incluido con los datos inherentes a ellos, es cuando yo voy a definir las redes, porque las redes son las que comunican entre nodos. Entonces yo tengo por lo menos que para esta red comunica el nodo A1 con el nodo A, y esta red tiene como datos, por supuesto, el nombre de los nodos, de dónde empieza y dónde termina, o los nodos que corresponden a ella, y el gasto en litros por día y la longitud en metros. Entonces voy a trabajar con estos 5 nodos, desde A1 hasta D, y las redes van a ser también 5, desde A1A, A a B, B a C, C a D y la red de B a D. Y esa tabla que me debe mostrar al final, yo quiero que me muestre para cada red su caudal, su gasto, una columna con los gastos por litro segundo, aquí lo tengo en litro día, y una columna que me muestre las longitudes de esas redes. Y para ello, entonces, bueno, ya que tenemos visualizado aquí el sistema de redes, el esquema de la red, vámonos al editor. En este caso yo uso el Spider, y ya habiéndolo abierto como un archivo nuevo, entonces vamos a darle un nombre a este archivo. Es bueno aquí en este comentario multilínea colocarle la descripción o la referencia de qué es lo que hace este programa. Podemos llamarlo como cálculo de, cálculo no, esto sería generación de tabla de datos de un acueducto.
acueducto. Eso es lo que va a hacer solamente este programa. Ya tengo uno que está más avanzado, pero en este quiero mostrarles cómo yo hago el programa. Luego de que tengo ya el comentario, tiene la fecha, puedo colocar incluso la versión, que puede ser la versión 1.1. Lo primero que yo necesito colocar acá es, así como vimos en el esquema, el primer dato que requiero es el número de nodos. Teniendo el número de nodos, yo voy a moverme en un bucle que me va a pedir el nombre de esos nodos, la cota de esos nodos, porque si ven el esquema de la red, para cada nodo existe una cota en metros. Eso es necesario para los cálculos posteriores. Entonces yo debo ingresar el nombre del nodo y la cota de ese nodo. Por supuesto, es importante o sería bueno que se validaran los datos para no tener que repetir el nombre de los nodos. Si yo agrego el nodo A1, después agrego el nodo A, en este caso que voy a trabajar con pocos nodos, de repente no voy a enredarme, pero es posible de que en un momento, si tengo muchísimos nodos, ya no sepa qué nodo he ingresado o cuál nodo. Por lo menos en este caso, yo puedo pasar del nodo A1 a B, del nodo B paso a C, de C paso al D, y si no estoy muy consciente o teniendo cuidado con los datos que he ingresado, pudiera incluso repetir algunos de los nodos que ya ingresé. Para evitar eso, voy a agregarle al programa una especie de validación para estar seguro de que el nodo no se me va a repetir y estoy trabajando con los nodos, cuando defina las redes, con los nodos que ya tengo en la base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí en el código es solicitar el número de nodos. Creamos la variable, vamos a llamarlo nnodos, y va a ser igual a quién. Como el número de nodos es una cantidad, la cantidad no puede ser, en este caso, es un conteo numeral de números enteros, no puedo colocarle que sea de coma flotante, entonces debe ser un entero. Pongo int y después sí el comando input, que es el que me permite meter un dato desde la consola. ¿Y qué pongo entonces en el mensaje? Simplemente número de nodos. Le doy 2 puntos, doy un espacio para que se vea elegante cuando yo solicite el número, aparezca separado de los 2 puntos. Hay una cosa que me gusta hacer mucho en mis programas, porque el editor de Spyder no me permite colocar acentos en el idioma español, acento a los vocales, ni me aparece la letra ñ. Entonces yo lo que hago es que yo ingreso una línea donde tengo esas letras y después las uso donde las requiero. Vamos entonces a colocarlas acá. Y aquí tengo mis letras, mis vocales acentuadas y mi letra ñ, porque las uso normalmente para las palabras que están en español. Vamos a copiar aquí número. Listo. Para otros IDE, como el PyCharm, el Visual Studio Code, creo que no es necesario hacerlo acá. Pero a mí el Spyder, en este momento yo trabajo con Linux, él no me permite que me aparezcan las vocales acentuadas ni la ñ dentro del editor de Spyder. Ok, ya que tenemos el número de nodos, entonces vamos a colocar un contador donde yo voy a solicitar siempre el nodo que quiero ingresar, pero por supuesto yo voy a colocar un iterador para saber con qué nodo estoy trabajando. Si son 10 nodos, yo digo, ingrese el nodo número 1, el nombre del nodo número 2, etc. Entonces voy a colocar que mi iterador para los nodos va a ser la variable n in range, porque voy a moverme en números desde 1 hasta quién, hasta el número de nodos, pero le coloco aquí más 1. ¿Por qué? Los contadores en Python empiezan siempre del número 0 y no se va a ver muy elegante que diga egrese el nombre del nodo número 0. Generalmente uno trabaja con números a partir de 1 en adelante, pero en los rangos de Python el valor que está inicial siempre es incluyente y el término que está al final es excluyente. Como es excluyente, si yo coloco aquí el n nodos, pero sin el número más 1, vamos a suponer que yo hago esto, número de nodos, vamos a hacer la prueba aquí para que lo vean. Aquí en número de nodos yo voy a solicitar meter que me imprima los números del 1 al 10, pero no voy a colocar el más 1 aquí. Como no lo voy a colocar, el contador Python va a empezar de 0 y ese 0
hasta 10 excluyentes sería 9. Entonces no me va a hacer el contador completo como yo lo requiero. Vamos a hacer la prueba aquí. Print, que me imprima el valor de n, más nada. Pero vamos a salvar aquí el archivo, Save As. Vamos a grabarlo dentro de documentos. Ingeniería civil, no, ingeniería civil no. Vamos a meternos documentos, programas Python, ingeniería civil. Ahora sí. Y aquí vamos a llamar esto creo que me está cargando. Yo tengo varias carpetas allí. Ok, aquí está. Como esto es un programa de acueductos, vamos a guardarlo en la carpeta de hidráulica. Vamos a llamarlo como acueducto 3. He hecho el programa varias veces, pero el video no me ha quedado bien y entonces estoy reiniciando otra vez con el código, pero voy a trabajar básicamente lo mismo. Acueductos 3 se va a llamar el archivo, lo tengo aquí dentro de la carpeta de ingeniería civil hidráulica y vamos a darle save. Ok, ahora voy a demostrar cómo funciona esto para que vean lo del contador. Vamos a correrlo. Número de nodos, vamos a colocar 10. Y como pueden ver, yo puse que empezara desde el número 1 hasta n nodos, pero el número al final, antes del paréntesis, del cierre del paréntesis, ese número es excluido. De manera que si coloco 10, al empezar de 1, él no va a agregar aquí el número 10, él llega hasta el número 9. Entonces los números los tengo aquí del 1 hasta el 9. Por eso es que es necesario que si yo obviara el número 1, entonces el contador empezaría en 0 y sí me daría 10 números. Pero en este caso, yo estoy diciendo que empiece de 1, estoy viendo el 0, entonces vamos a colocarle adicional aquí, nodos más 1. Ahora sí. Si yo corro el programa, número de nodos, le digo 10, y tengo mis números desde el 1 hasta el 10. Entonces, bueno, ya tengo definido que me va a representar los nodos exactamente como los requiero, en la cantidad que yo los requiero. Aquí en este print, a mí me gusta separar, o mejor dicho, identificar con qué valor estoy trabajando. Entonces voy a colocar aquí F, que es el comando que me permite a mí mostrar dentro de una cadena valores de variables. Entonces voy a decir aquí, como lo que quiero mostrar es identificar con qué nodo estoy trabajando. A mí me gusta presentarlo siempre así, 3 asteriscos, espacio, y coloco aquí nodo, abro llave para indicar que dentro de las llaves que voy a representar, en ese sitio voy a representar la variable numérica que va a estar variando. La variable es la n, cierro la llave, espacio, coloco otra vez los 3 asteriscos y ya tengo mi presentación de identificación de los nodos con los que yo quiero trabajar. Si corremos esto de nuevo, número de nodos, vamos a decir que son 5, y evidentemente tengo acá, me dice nodo 1, nodo 2, 3, 4 y 5, que es lo que yo quiero representar. Pero si quiero, en este momento, que la línea donde estoy identificando los nodos esté separado de la línea superior, de la línea anterior. Entonces vamos a colocar aquí el salto de línea, que es con slash invertido n. Listo. Listo. Ya tengo entonces el número de nodos se va a ir representando en lo que el bucle se inicia hasta que termina. Pero si vemos el diagrama, el esquema, tenemos que yo quiero que los nodos, cada uno debe guardar el dato de lo que es su cota en metros. En este caso, yo puedo trabajar con clases. Me gusta trabajar con clases porque antes de trabajar con clases yo trabajaba con diccionarios y los diccionarios me permitían hacer lo mismo que hacían las clases, pero no era muy intuitiva, de manera que a la hora de buscar los datos que yo requería para el cálculo tenía que saber en qué posición dentro del vector o dentro de la matriz estaban los datos que yo requería, mientras que con una clase, con un simple delimitador o identificador del atributo, yo sé qué es lo que quiero. Entonces para ello vamos a crear aquí un objeto, vamos a crear la clase con la que yo quiero trabajar, que va a ser la clase nodos. Class nodos, y
dentro del key del constructor vamos a colocar la definición de los atributos que yo quiero trabajar para esa clase. Aquí está itself, coma, y ahora sí, ¿cuál es el atributo importante del nodo? Va a ser la cota. Y ahora que tengo que ese valor lo voy a trabajar dentro de los atributos, ahora sí defino aquí que el atributo que va a trabajar esta clase por ahora va a ser cota. Cuando yo quiera saber cuál es la cota de un determinado nodo, simplemente coloco el objeto con su nombre, punto, y la palabra cota. Entonces él va a asumir o ya sabe que el valor con que va a trabajar es el atributo cota que tengo para ese objeto. Ahora, ¿qué me interesa guardar también? Me gustaría saber que me gustaría que el programa supiera cuando yo estoy repitiendo o no nodos. Si yo tengo muchos nodos y las redes son muy intrincadas, la idea es que yo no vaya a repetir ninguno de los nodos que estoy incluyendo. Entonces vamos a guardar en un vector el nombre de los nodos. Vamos a llamar aquí esto lista nodos. Esto va a ser un vector vacío y aquí es donde voy a guardar cada uno de los nodos que voy ingresando. Y para el objeto que voy a crear, vamos a usar entonces la variable nodo como si fuese aquí con las llaves, porque va a ser como una especie de diccionario. Va a tener una llave y va a tener un valor que en realidad es los valores que yo tenga definidos con la clase nodos. Entonces, ahora que tenemos esto, vamos a solicitar primero que el nombre del nodo, o mejor dicho, el nombre del nodo. Vamos a colocar aquí la variable nombre, va a ser igual. Como el nombre del nodo tiene que ser caracteres alfanuméricos, voy a trabajar entonces con entrada de datos cadenas. Como es cadena, no voy a colocarle el int que usé arriba para el número de nodos, sino directamente el comando input. Él ya va a asumir que es una cadena, indistintamente que yo meta número o letra, y bueno, lo va a agregar como nombre de ese nodo. Input, colocamos aquí nombre del nodo, dos puntos, pero ahora me interesa que el nombre del nodo siempre debe estar guardado como una letra mayúscula. Eso lo hacemos colocando el punto y el método upper, paréntesis, para que él reconozca que todas las cadenas que yo ingrese o todo carácter alfanumérico, caracteres de letras, siempre van a aparecer como mayúsculas. Una vez que tengo ya el nombre, ahora yo entonces debo buscar la manera de saber si ese nombre está o no en la lista de nodos. Vamos entonces aquí a hacer un condicional porque yo debo preguntar si ese nombre ya lo tengo en la lista de nodos. Para ello yo pregunto que si len, que es longitud de quién, del vector lista nodos, ¿a quién tiene que ser igual? Si es mayor a 0, yo debo hacer la verificación, porque eso significa que el vector lista nodos ya tiene datos ingresados. Entonces me interesa verificar si el nombre que estoy agregando ya está allí en la base de datos para no repetirlo. Entonces, ya ahora que digo que si la longitud de lista nodos es mayor o igual a 0, digo es mayor a 0, no igual. Si es mayor a 0, quiere decir que ese lista nodos tiene datos adentro, no es un vector vacío. Si es así, entonces ahora yo pregunto no, voy a colocar un condicional no, voy a colocar un bucle infinito con while para que el ciclo siempre me evalúe si el nombre que estoy colocando pertenece o no a la lista de datos que ya tengo allí, a la lista de los nombres de los nodos. Entonces colocamos un while y yo pregunto, mientras el nombre se encuentre en lista nodos, ¿qué quiere decir acá? Simplemente él va a comparar el nombre que acabo de ingresar, lo va a buscar dentro del vector lista nodos. Y si se encuentra allí, yo no debería ingresarlo nuevamente porque ya lo tengo en la base de datos. Entonces vamos a imprimirle un mensaje de advertencia donde decimos el nodo ya está registrado. Puedo colocar aquí, ya está, ok. Voy a poner aquí registrado. El nodo ya está registrado. Como el nodo ya está registrado, ¿cuál es el mensaje que ahora debo colocar?
simplemente volver a ingresar el nombre. Control C, Control V. Y entonces este ciclo siempre se va a repetir si cada vez que yo coloque el nombre, ese nombre ya se encuentra en la lista nodos. ¿Ok? Y cuando yo coloque un nombre que no se encuentra en la lista nodos, simplemente el ciclo while no se va a ejecutar y pasa al siguiente dato. ¿Cuál es el siguiente dato? Bueno, vamos a entonces, como el nombre no se encuentra, no está incluido, entonces vamos a decir ahora que vamos a agregarlo primero a la lista nodos. Lista nodos, punto, a los vectores o listas se agregan los datos con el append. Aquí está append object. ¿Y qué objeto voy a ingresar a la lista de nodos? Pues el nombre del nodo. Ahí está. Y ya que lo tengo, ahora yo sí puedo colocar o ingresar la cota del objeto. Para ello, entonces voy a colocar acá nodo, corchete, y ¿quién voy a tener dentro de ese objeto que estoy creando? Ese objeto nodo va a estar identificado con un nombre, es el nombre que acabo de ingresar, y va a ser igual a quién, y aquí coloco la clase que me determina los elementos que van a componer o que van a construir ese objeto que se llama nodo. Entonces vamos a colocar la clase nodos y entre paréntesis aquí me está diciendo que coloque el valor que quiero ingresar como atributo de ese objeto, que en este caso es una cota, pero la cota no la tengo, pero yo sé que tengo que solicitarla. Vamos a colocar aquí cota, pero la cota no existe. De hecho, la advertencia me lo indica aquí que la variable cota no está definida. No está definida porque no la he creado. Entonces, vámonos para acá. Y ahora yo digo que cota, ¿a quién va a ser igual? La cota es un valor con coma flotante. Si lo vemos en el esquema, los valores tienen coma 209.5, 205.5. Ok, sabemos que no es un número entero, sino un número con coma flotante. Entonces vamos a colocar aquí float, y el input, entrada de datos, y el mensaje que quiero mostrar para saber qué es lo que estoy pidiendo. Vamos a colocar aquí cota y entre paréntesis metro, dos puntos, espacio. Ahora el programa me va a pedir la cota y una vez que la tenga, entonces él me va a crear el objeto nodo con el nombre que le corresponde y le va a asignar el atributo cota. Cuando yo requiera saber cuál es la cota de un punto determinado, simplemente coloco punto cota y él va a saber. Tanto lo puedo hacer con el programa como lo puedo hacer en la consola. Vamos a correrlo ahora sí para observar cómo funciona esta parte. Número de nodos. Vamos a colocar simplemente 3 nodos. Nombre del nodo. A. La cota es 209.3. El nodo 2 va a ser el nodo A1. La cota va a ser 209.95, como está en el ejercicio. Y vamos a cometer un error aquí a propósito para ver si está funcionando la sentencia while. Voy a colocar, ya ingresé el nodo A, ya ingresé el nodo A1, voy a colocar nombre nodo A, que ya está en la base de datos. Ok, aquí me lo aceptó. ¿Por qué me lo aceptó? Porque la verificación no la está haciendo exactamente donde debería. Ok, él no debería haberme pedido la cota porque el nombre ya está en la lista de nodos. Vamos a revisar entonces cómo está funcionando esto. Pido primero el nombre. Aquí ingresa el nombre. Y una vez que lo tengo, él me pregunta, ¿la longitud de lista nodos es mayor a 0? Eso es correcto. Lista nodos debería ser mayor a 0 porque ya he ingresado aquí unos valores. Ah, ok, ya vi el error. Voy a dejar que se vean los errores porque de los errores uno aprende bastante. Y voy a mostrar por qué el programa aquí no funcionó. Observen lo siguiente. Cuando yo ingreso el primer valor que es A, pueden observar que yo a la lista de nodos solamente le agrego valores cuando se cumple la condición if, pero la primera vez
que pasa por acá, la longitud de lista nodos es igual a 0. Entonces esto no se cumple. Esto no se cumple. No se cumple. La lista de nodos va a ser igual a 0. Y entonces el de aquí pide la cota y guarda y crea el objeto nodo con ese nombre. Pero la lista de nodos no le ingresé ningún valor, porque la longitud de lista de nodos era vacío. Yo estoy colocando que la lista de nodos debe agregarse, pero estando dentro del if. Por supuesto, cuando hago el ingreso de A no se encuentra en la lista de nodos. Si verificamos aquí en el Python, la lista de nodos no ha sido creada. Entonces no se guardó. Vamos entonces a acomodar esa parte del código. Vamos a cortar esto. Y vamos a colocar que la lista se va a agregar siempre que él pase esta parte, pero fuera del if. Indistintamente, si el if se cumple o no, yo debo ingresar en lista nodos el valor del nombre. Ese es el error. Lo tengo dentro del if, hay que sacarlo del if. Para ello lo corro a la línea del if. Ya con esto el Python reconoce que esta línea está fuera del bucle, tanto del condicional, pero no todas estas líneas están, por supuesto, contenidas dentro del ciclo for. De esa manera que trabaja el Python por indentación de las líneas en el código. Aquí tranqué el programa, vamos a correrlo nuevamente y ahora sí debería funcionar como lo queremos. Vamos a decir, el número de nodos son 3, nombre del nodo 1, A, 209.3, nombre del nodo 2, A1, cota 209.95, y ahora sí voy a cometer el error de nuevo a propósito para ver que el ciclo while funcione. Ya tengo registrado A y A1, voy a colocar aquí A, y efectivamente, como ya él revisa la lista de nodos, él consigue que el nodo A está registrado. Dice, el nodo A ya está registrado y me pide de nuevo el nombre del nodo. Vamos a colocar el nodo nuevo, B, con su cota de 209. Entonces, el programa termina aquí, pero ya sabemos que está validando correctamente la entrada de datos. Ahora que ya tenemos el ciclo completo para guardar todos los datos y sus variables, voy a explicar aquí cómo funciona el trabajar con la clase. Ya tengo definido nodos, vamos a colocar aquí nodo. Ahí tengo, dentro de los objetos nodos, he creado 3. Uno se identifica con la letra A, el otro con A1 y con la B, que son efectivamente los nombres que yo incluí cuando me lo pidió el código, el programa. Y ahora vamos a suponer que a mí me interesa saber cuál es la cota del nodo A. Yo simplemente escribo nodo, corchete, el nombre de ese objeto, como lo llamo, y aquí coloco después de un punto y el nombre del atributo que yo quiero extraer de ese elemento. En este caso tengo un solo atributo que es la cota, entonces yo coloco aquí cota. Y me muestra que para el nodo A la cota es 209.3. Si yo quiero hallar el del nodo B, simplemente cambio el nombre del nodo y aquí me muestra la cota del nodo B. Entonces es muy intuitivo conseguir los datos trabajando por clases, porque ya efectivamente yo simplemente después del punto coloco el nombre del atributo que le di al objeto en la clase y él inmediatamente va a trabajar con ese valor. Es muy fácil, es muy fácil. Por eso es recomendable trabajar con clase a trabajar con diccionario. Hacen lo mismo, pero que en un diccionario pudiera tener un vector y tendría que recordar en qué posición de las columnas o filas está el dato que yo requiero. En cambio, con el clase, simplemente con el nombre ya sé qué es lo que quiero. Bueno, ya tenemos aquí correctamente definido la introducción de todos los nodos. Vamos a continuar el código buscando lo que son las redes. Ya sabiendo cuáles son los nodos, las redes se definen por los nodos. Entonces vamos a decir primero como valor cuántas redes yo quiero. Vamos a colocar entonces una variable que se llame nRedes y va a ser igual. Como también el número es una cantidad, el número de redes es un número entero, entonces ahora aquí yo sí voy a solicitar el número de redes. Número de redes, dos puntos. Vamos a quitar aquí esta U. Vamos a colocar una U mayúscula, acentuada, para no dañar la ortografía del español. Control C.
control V. Listo. Ahora ya que tengo el número de redes, vamos a aplicar lo mismo que hicimos acá. Ok. No sé si de repente es bueno siempre tener líneas de comentario dentro del código para saber qué es lo que se están haciendo las cosas. Por lo menos para la persona que lee el código es importante tenerlo, no es llenarlo todo de líneas, pero sí saber qué es lo que está haciendo una parte del código. Yo pudiera decir acá, como es una sola línea que voy a colocar de comentario, yo puedo decir aquí que esta parte pongo definición de los nodos. Vamos a colocar la O acentuada, control C aquí, control V, listo. Y entonces vamos ahora aquí a hacer lo mismo. Yo creo que pudiera, vamos a copiar esta línea, control C, control V, las redes, definición de las redes. Ahora que tengo definición de las redes, entonces yo necesito lista de redes, lista redes, va a ser igual a un vector vacío, y vamos a entonces el sitio donde vamos a guardar las redes como objeto, red, y sus llaves, porque son las llaves donde voy a tener valga la redundancia, la llave que me indica o me identifica la red con la que quiero trabajar. Ahora sí, voy a colocar el contador vamos a llamar R para hacer referencia a que son redes, for R in range, porque voy a mover entre números para poder identificar con qué red estoy trabajando. Desde la red 1 hasta, y de la misma manera que los nodos, n redes más 1. De esa manera que si tengo 10 redes, él va a llegar del 1 hasta el 10 y sucesivamente con cualquier cantidad que yo requiera de redes. Aquí creo que pasó algo, a ver, for R in range 1, nr de 1, 2 puntos, eso está bien. No sé por qué no me lo intentó. Ahí está. Entonces, vamos a identificar con qué red estoy trabajando. El número de print, voy a colocar F, de nuevo porque voy a mostrar una variable dentro del mensaje de cadena. Coloco entre comillas la cadena, voy a colocar aquí, como hice anteriormente, un salto de línea para separar la definición de las redes. Coloco aquí los 3 asteriscos que me gusta que se vean y coloco aquí red, que después de la red me muestre el número de la red, en este caso es la variable R, cierro llaves y coloco de nuevo los 3 asteriscos. De esta manera el programa siempre me va a mostrar la red. Y ahora, ¿qué es lo que me define las redes? Si vemos el esquema, para yo darle datos a esta red, lo primero que yo tengo que definir son los nodos, por lógica. La red yo la defino por los nodos que ella está uniendo. No puedo tener de repente aquí, colocar la red A1, E3 si no existe. De las que tengo definidas en el esquema están bien determinadas por los nodos a las que ellas comunican. A1A, AB, BC, CD y BD. Esas son las que yo quiero ingresar. Regresamos al código. Entonces, vamos a colocar acá. Lo primero que voy a pedir es el nombre del nodo. El nombre del nodo voy a definirlos con N1, va a ser igual. Y entonces, esto como es cadena, vamos a colocar directamente el input. Y aquí coloco el nombre del nodo 1. Como pueden ver, no le estoy colocando la F al principio porque no estoy mostrando ninguna variable dentro de la cadena de caracteres. Coloco 2 puntos y listo. Pero hay algo que sí yo debo verificar. Yo no quiero que las redes se me repitan los nodos. O sea, sí puedo repetir los nodos. Por lo menos tengo aquí una red que es A, B. Tengo aquí una red que comienza de A1 a A, pero no puedo tener una red que tenga la misma letra de nodos. Entonces, eso tengo que validarlo en el programa. ¿Cómo lo hago? Vamos a chequear
primero si los nodos, el nodo que estoy agregando aquí, su nombre, sí pertenece a la lista de nodos que tengo. Eso creo que es la primera parte, porque después en el cálculo yo necesito trabajar con las cotas de los nodos. Si ingreso el nombre de un nodo que no está en la lista de nodos, entonces el programa me va a aparecer error, porque cuando intente calcular algo con el dato de ese nodo no va a existir. Vamos entonces primero aquí a colocar un bucle infinito, while, porque me interesa saber si ese nombre del nodo está en la lista de nodos. No puedo trabajar con nombres de nodos que no están en la base de datos. Antes, entonces, para yo saber primero con qué datos de nodos debo trabajar, debería imprimir, aquí está la lógica del algoritmo, que el programa me ayude a identificar o a saber qué datos debo introducir. Entonces, si aquí muestro que el número de la red es 1, yo debo siempre recordar con qué nodo debo trabajar. Entonces vamos a colocar aquí un print que me muestre f, yo digo aquí los nodos disponibles, no los nodos disponibles, sí, vamos a poner disponibles. Los nodos disponibles son, abro llaves y pongo lista nodos, cierro llaves, y ya siempre que yo vaya a correr, que yo vaya a solicitar los datos de la red, lo primero que va a hacer el programa es mostrarme un mensaje donde me identifica qué nodos debo ingresar a la red. Como ya tengo aquí el mensaje de advertencia, mira, los nodos disponibles son estos, esos son los que yo debo usar. Entonces ahora vamos a corroborar esto. Mientras mientras not, N1, ¿qué le estoy diciendo aquí? Mientras este valor no es negativo, no se encuentre ¿dónde? En la lista de nodos. Es donde yo estoy guardando los nombres de todos los nodos que debo trabajar. Si el N1 no se encuentra en lista nodos, entonces, ¿qué debo hacer? Mostrar un mensaje de advertencia que diga el nodo no está registrado. El nodo no está registrado. Vamos a corregir aquí por ortografía, control C. El nodo no está, control V, no está registrado. Y como el nodo no está registrado, entonces vamos a colocar estas dos líneas, control C, que me identifique los nodos que están disponibles y de una vez me solicite otra vez el nombre del nodo número 1. Ok. Este proceso tengo que hacerlo dos veces. Esto pudiera meterlo en una función para no escribir tantas líneas, pero a manera didáctica voy a hacer el código lo más entendible posible. Entonces voy a dejar, no importa que las líneas se repitan, para trabajar con el siguiente nodo. Voy a agregar acá. Todo esto lo voy a repetir porque debo hacer lo mismo para el nodo número 2. Control C. Me voy para acá atrás. Control V y cambio las variables. En vez de N1, aquí voy a solicitar a guardar N2, nombre del nodo 2. Aquí en el while cambio también la variable, va a ser N2. Y aquí el nodo que voy a agregar, nodo 2. Y vamos también a recordar de que yo los nombres de los nodos los tengo en mayúscula. Entonces vamos a colocar este upper, debo repetirlo, control C, tanto acá, control V, todo donde tengo el input. Aquí tengo también control V, aquí control V y aquí control V. Listo. Y ya indistintamente de qué letra coloque, él siempre la va a trabajar como una letra mayúscula. Como ya tengo acá definidos los nombres de esa red, cuando él salga de aquí, cuando él pase estos dos bucles, ya tengo definido cuáles son los nombres de esa red. Entonces yo tengo que ahora vamos a agregar una lista de redes. Esa lista de redes, como es un vector, voy a decir lista redes. Las listas se agregan con el comando append, como vimos arriba. ¿Y quién voy a agregar aquí? Simplemente un vector con dos valores que van a ser n1, y n2. Listo. Ahora que tengo ese valor, vamos a entonces aplicar la misma función. Así como hice aquí las clases con nodos, vamos a crear una clase para las redes. Y esta sí va a tener varios atributos. Como siempre, a mí me gusta
colocar todas las clases y todas las funciones en los mismos sitios donde los voy a utilizar para ubicarlos más fácilmente. Los coloco generalmente al principio y después todo el código lo voy colocando hacia abajo. La clase se va a llamar redes. Ok. Y vamos a definir aquí los tipos de atributos que va a tener esa clase. Tanto los atributos como los métodos, pero en este caso no estoy trabajando con métodos. Los métodos son simplemente funciones que hacen cosas dentro de la clase. Pero los atributos son datos inherentes a ese elemento que estoy creando. Self. Y coloco, ¿qué me interesa de las redes? Si vemos el esquema, ¿qué me define la red A1A? Lo que me va a definir esa red es el nombre de los nodos. Voy a tener un nodo 1, un nodo 2. Y además de esos datos, para esa red también voy a tener un gasto en litros día y una longitud de esa red. Esos son los 4 elementos que deben caracterizar o definirme ese elemento red. Entonces vámonos al código y eso es lo que yo voy a colocar aquí como las variables que necesito para definir los atributos de esa clase. Uno sería N1, va a ser el nombre de mi nodo 1, nodo 2, el nombre del nodo 2. Voy a tener el gasto, perdón, con la letra Q y el valor de L. Aquí donde estoy colocando esto simplemente que cuando yo vaya a definir el objeto red en redes, él va, en este orden es que estoy colocando esto, cómo él va a colocar los atributos en el constructor cuando yo los vaya a llamar. De hecho, tengo que llamarlos, los puedo llamar con cualquier nombre, pero voy a trabajar con la misma variable. Siempre en ese orden. Cuando yo coloque un valor dentro de esa clase, el primer valor él lo va a asumir que va a ser N1, el segundo valor va a ser N2, el tercer valor va a ser Q y el cuarto valor va a ser L. Entonces ahora vamos a decirle que los atributos self van a ser punto, ok, el primero va a ser N1, es el primer atributo, y ahí va a guardar el valor que tenga ingresado dentro de los paréntesis de la clase N1. Control C, Control V, Control V, Control V, y vamos a decir, el segundo es N2, 2, este valor acá va a ser Q mayúscula, aquí va a ser Q mayúscula, y el último término va a ser L mayúscula, porque ahí quiero almacenar la longitud de la red. Listo, ya acabo de crear la clase, y entonces ahora ya puedo utilizarla. Vamos a definir los valores. Dentro del ciclo for ya tengo el nodo 1 y el nodo 2, y entonces vamos a crear esa clase. Para esta clase vamos a decir que el elemento, el nuevo objeto se llama red. ¿Cómo llamo ese objeto? Ese objeto yo quiero que se llame el nombre del nodo, guión, nombre del nodo 1, guión, nombre del nodo 2. Entonces vamos a colocar aquí F para que sepa que es una cadena. Lo que va a quedar adentro va a ser una cadena donde lo que va a identificar esa red va a ser el nombre del nodo 1, ¿verdad? Cierro corchete, guión, abro corchete, no, llave, otra vez en la llave, ahora pongo N2, cierro llave y listo. Ya tengo mi objeto, va a estar identificado con el nombre del nodo 1, guión, nombre del nodo 2 y cierra. Y vamos a declararlo como un objeto con la clase red, de manera que yo coloco aquí red, abro paréntesis y por supuesto el programa me indica, lo llamé que redes, perdón, redes, no puedo colocar red, tengo que colocar redes. La clase, el nombre de la clase, ahora sí. El red de esta identificación estoy colocando, aquí voy a colocarle, a ver si aquí no me faltó algo, class redes, ok. Redes class, vamos a darle tab, ahora sí. Me está pidiendo N1, ya lo tiene, N2, ya lo tiene, Q y L. Aquí me equivoqué, no necesito los dos puntos. Ok. ¿Qué sucede acá? Él me está diciendo que va a guardar
dentro de este objeto va a colocar estos 4 valores, pero ¿cuáles tengo? Tengo a N1 y tengo a N2, pero no tengo ni el caudal, no tengo, perdón, ni el gasto, ni tengo la longitud. Si me voy aquí a la advertencia, me dice que no tengo definido ni a Q ni a L. Quiere decir que esos datos ya puedo solicitarlos antes, por supuesto, de crear el objeto red. Entonces vamos a decir que Q va a ser igual. El Q es un elemento de valores muy altos, donde aquí está la Q, son valores en litros por día, pero son valores muy altos, de manera que no es necesario que coloque una precisión a décimas o centésimas de litro. Debemos trabajarlo como un número entero. Entonces, vámonos de nuevo al código. Y Q va a ser igual al número entero de quién, de la entrada que coloque aquí con la cadena que diga gasto. Gasto, paréntesis, litro, día. Cierro paréntesis, 2 puntos, espacio, listo. Y de igual manera, ya que tengo Q, ahora vamos a solicitar a L. La longitud, la variable longitud, L va a ser igual. La longitud creo que también son números enteros. Voy a trabajarlo como número entero. Número entero, input, y colocamos de nuevo el mensaje de identificación del dato que quiero ingresar. Longitud, voy a colocar aquí en metros. 2 puntos, espacio. Listo. Ahora ya hemos definido un objeto de red, pero hay algo importante. A mí me interesa saber, yo no quiero repetir las redes. Si yo coloco la red A1A y estoy metiendo muchas redes, no quiero que al fin, en un momento, me olvide qué redes incluí y vuelva a ingresar los datos. Para que eso no suceda, yo tengo que verificar también qué redes he ingresado. Entonces vamos a colocar aquí tengo una variable que llamé lista redes, que en este momento está vacía, y aquí se va llenando. Entonces vamos a verificar primero, antes de que haga esta lista redes, saber si se encuentra o no en la lista. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a decir si len, no, creo que vamos a preguntar ahora más bien si N1, N2, creo que así funcionaría, vamos a ver, está en lista redes. Si se encuentra, entonces no vamos a decir sí. Pero ¿qué sucede acá? Vamos a chequear algo. Si yo introduje N1 y aquí introduje N2, ¿verdad? Entonces yo debo preguntar, ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar primero si la longitud de las redes es diferente de 0. Es mayor a 0. Quiere decir que ya hay datos registrados. ¿Ok? Si la longitud de lista de redes es mayor a 0, quiere decir que ya existe un dato interno, ¿verdad? Entonces, preguntamos. Como ya sabemos que puede haber más datos dentro de esa lista, vamos entonces ahora a preguntar. Mientras, el while es con letra minúscula, while N1, N2 está en lista redes, ¿qué estoy preguntando aquí? Estoy preguntando si ese par de red, esa identificación de red, nodo 1, nodo 2, se encuentra ya en la lista redes. Entonces yo no puedo ingresar a esta lista redes porque ya existe. Si es así, imprimimos un mensaje de advertencia donde vamos a decir que la red ya existe. Si es así,
deberíamos solicitar de nuevo el valor de N1 y N2. Eso pudiera hacerse. Vamos a dejar esto acá. De hecho, creo que pudiera ser, bueno, no importa, vamos a dejarlos así. Los nodos disponibles, esto es importante. Vamos a agregar todo este código. Control C. Control V. Si el nodo ya existe, si ese par ya existe, entonces yo muestro el mensaje, la red ya existe. Luego digo, los nodos disponibles son, para saber qué nodo debo ingresar, pido de nuevo el nodo 1, veo si nodo 1 está en la lista de nodos, luego pido el nodo 2, y finalmente si no se encuentran, a ver, estoy pensando, debería ingresar ese valor. Creo que debería comparar, sí, por partes. Vamos a decir, ok, ya va. Creo que lo mejor, se me ocurre algo. En realidad pudiéramos hacer que fuera un conjunto, porque los conjuntos eliminan los valores repetidos. ¿Ok? Vamos entonces a decir aquí, lista redes, lista redes, creo que la llamé, punto append. Se supone cuando paso de acá es porque ya salí del ciclo, esa lista no se encuentra, lista redes append, y ¿a quién voy a ingresar aquí? A N1, N2. Listo. Ya he ingresado un valor. Vamos a retroceder para acá. Entonces, indistintamente si la lista de redes tiene o no datos, voy a ingresar el valor si ha pasado a este código. Si está igual, si es igual a 0, él lo va a hacer. Y si no es igual, va a hacer la verificación y al final me lo debe ingresar. Ahora ya tenemos la complementación de ir ingresando los nombres de esas redes. Por cierto, lo tenía ya acá abajo. Ok, bueno, vamos a eliminar esto. Vamos a irnos para atrás. Y ya que tenemos la lista de redes, esa red no existe, entonces si ingresamos, pedimos el valor de Q, pedimos el valor de L y se agrega a el nuevo valor en la red. Ahora, ¿qué me interesa a mí tener? Ya con esto he ingresado cada objeto con su identificación, su nodo 1, su nodo 2, su gasto y su longitud. Pero al final lo que quiero en sí que me haga el programa es tabular esos datos que he ingresado. Es más, debería también ingresarme datos adicionales. Vamos a decirle acá, vamos a trabajar con una data, va a ser una matriz, que es la que yo quiero mostrar como una tabla. Entonces vamos a irnos aquí arriba y vamos a decir aquí, data igual, y abro corchetes. Ahora lo que debo hacer es ingresar datos a esa data. Vamos a decir aquí que data va a ser igual, no, data append, perdón, porque es una lista. Append, como le voy a meter vectores dentro de un vector, eso se convierte prácticamente en una matriz. ¿Y qué voy a ingresar acá? Lo siguiente. Primero, voy a ingresar es el nombre de esa red. El nombre de la red lo tengo como F, ok, N1, cierro, guión, N2, cierro llaves, guión, ok. Ese es el primer dato que va a tener esa data. ¿Qué otro dato va a tener? La Q,
puedo colocar la variable simplemente o colocar, como hicimos acá, colocar el nombre de la red, punto y Q para saber que es el gasto de esa red, pero como la variable recién la acabo de incluir aquí, acá, ¿no? Entonces no hace falta que coloque el dato del objeto como tal, de la red. Y finalmente L. Pero la tabla me muestra que yo debería ingresar también el gasto en litros por segundo. Y ese dato me aparece justo después del gasto de litros por día. Entonces vamos a colocar aquí, después de la Q, esto va a ser igual ahora a Q, el mismo gasto que tengo ahí, pero dividido entre, para llevar de días a segundos, debo multiplicarlo por, dividirlo entre 24 por 3600, 24 horas por 3600 y ya tengo el valor. Pero vamos a colocarle un round para que el valor se me represente con una precisión de 2 decimales. Round, 2. Listo. Y entonces ya tenemos, primero, en la primera columna va a aparecer el nombre de la red, en la segunda columna vamos a tener el gasto en litros día, la tercera columna va a ser el gasto en litros segundo y finalmente colocamos que la 1, 2, 3, la cuarta columna va a mostrar la longitud de esa red en metros. Como ya tengo aquí la data, ya ahí debe haber terminado de incluir todos los valores que se requiere, vamos entonces ahora sí a mostrar el tabulador que me va a mostrar la tabla que yo requiero. En realidad el programa solamente va a ser para mostrar la tabla. Ya después para cálculos más avanzados pues hay que meterle mucho más código, pero me interesa que entiendan cómo voy desarrollando el programa. Como yo quiero tabularlo, hay que importar el módulo tabulate de Python y yo generalmente, o bueno, casi todos los programadores colocan o importan los módulos o librerías al principio del código. Entonces, lo que voy a importar, voy a necesitar del módulo tabulate el comando import tabulate, un comando homónimo. Tabulate, ahí está. Ahora ya puedo usar mi módulo, mi comando tabulate porque ya lo acabo de llamar, lo acabo de importar. Aquí el triángulo de advertencia me dice que importé el tabulate pero no lo estoy usando. Ahora sí lo voy a usar, aquí abajo. Como quiero que se vea bonito, quiero que la tabla esté separada de todos los datos que tenga arriba, vamos a decir aquí un print. Coloco, ok, vamos a colocar salto de línea, 1, 2, 3, y vamos a colocar aquí todo en mayúscula, tabulación, no tabulación, no, tabla de datos. Listo. Y finalmente, ahora sí, vamos a imprimir la tabla. Coloco print tabulate. ¿Y cómo trabaja el tabulate? Lo primero que yo tengo que colocar es el nombre de la data de donde yo voy a sacar las tablas. Aquí está. Estoy verificando que tengo, ok, data, coma, y para identificar qué valor tengo en la tabla, debería colocarle los encabezados. Sean encabezados, colocamos aquí headers, igual, y como un solo vector y con cadenas, ¿qué es lo que quiero que se represente como cabezales o encabezados de cada una columna? En la primera, sé que estoy colocando, si lo vemos acá, lo primero que tengo dentro de la data, la primera columna, el primer dato es el nombre de la red. Entonces vamos a colocar acá, red. Paso la comilla sencilla. El segundo dato, ¿quién es? El gasto. Gasto en litros día. Coloco aquí Q, paréntesis, L sobre D. Listo. ¿Qué otro dato tengo? El tercer dato es el gasto en litros segundo. Hicimos la conversión. Vamos a colocar entonces aquí Q, paréntesis, litros sobre segundo. Salgo de la comilla. Y el último dato que tengo, sabemos que son 4 datos. 1, 2, 3, 4. El último dato es la longitud. Entonces colocamos aquí long, vamos a poner así, longitud, metros. Listo. Vamos a ver si no he cometido ningún error. He debido colocar de repente más o más comentarios si se requieren, pero como me interesa es que ustedes vean
cómo yo desarrollo el programa, pues se puede mejorar, se puede optimizar el código, pero me interesa que se haya entendido lo que he colocado acá. Vamos a correr el programa. Vamos a trabajar con los 5 nodos que vimos. Recuerden que vamos a trabajar solamente con esta red. 1, 2, 3, 4 y 5. De manera que trabajamos con estos 5 nodos y estas 5 redes. No voy a irme a meter todos los demás datos. Número de nodos son 5. Nodo 1, A. La cota 209.3. Nodo 2, A1. 209.95. El nodo 3 es B. 209. El nodo C. 206.5. El nodo D, el último nodo, tiene cota 205.7. Número de redes. Bueno, aquí me quedó el número de redes pegado a donde solicité la cota. Vamos a corregirlo acá. Se supone que cuando vuelva a correr el programa es que se va a ejecutar esta línea de solicitud, el número de redes. Vamos a colocarle aquí un salto de línea. Listo. Número de redes, sabemos que son 5. El nodo, aquí me está mostrando los nodos que yo debo utilizar para cada una de las redes. Para la red número 1, el nodo es A1. El gasto sabemos que son 34.200 y la longitud son 130. Para el nodo 2, el tramo es A a B. El gasto son 24.650 con 58 metros. La red 3, el nodo 3, la red número 3, sí, exactamente, va de B a C con un gasto de 33.300 litros por día y una longitud de 100 metros. Y el nodo 4, la red 4, si decimos BC, va a ser de C a D con un gasto de 35.400 litros día, una longitud de 125 metros. Y finalmente la red número 5 va a ir de B a D con un gasto de 25.900 litros día y una longitud de 100 metros. Y efectivamente aquí tenemos los datos, las redes identificadas en la primera columna, el gasto en litros días está aquí en la segunda columna, los gastos en litros segundo en la tercera columna y finalmente las longitudes en la última columna. Por supuesto, el código puedo terminarlo para colocarle aquí un total que me sume todos estos valores, lo voy sumando y al final los agrego como un append a la línea de data al final. Y simplemente lo represento con el mismo tabulate y con eso, bueno, se finaliza y se verifica que el programa está corriendo perfectamente. Espero pues que hayan entendido el código. Voy a retroceder acá. Lo pueden ver en varias partes. Aquí ven la primera parte del código. Aquí ven la segunda parte del código. Y aquí la última parte del código. Y ya pueden ver que de esta manera se tabulan los datos de que se han ingresado al programa de acueductos. Si les pareció interesante o aprendieron algo con este video, pues pueden suscribirse, hacerme cualquier comentario y próximamente haré nuevos ejemplos de programas que estoy realizando para su aplicación en la ingeniería civil. Para todos, feliz día, feliz tarde y feliz noche.